en el olvido, pero bueno, que tarde o temprano será. Entonces, bueno, le dejo paso y nada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que va a ser una ponencia interesante desde el punto de vista, efectivamente, del sector inmobiliario como sector importante dentro de la economía y la incidencia que tiene y cómo repercute en los mercados financieros. Y bueno, mi nombre es Manuel Gandarias. En principio iba a venir, están en la agenda otra persona, pero bueno, somos de pisos.com, que voy a dar una pequeña introducción para situar a las personas que no nos conocen, muy rápida, ¿no? Estamos ahora mismo en el entorno de los 2 millones de usuarios al mes. Esto quiere decir que realmente existe esa demanda latente, una demanda importante de búsqueda de vivienda, y esto lo demuestra un poco los datos que tenemos, ¿no? Más de 3 millones de visitas al mes y más de 400.000, estamos casi en los 500.000 inmuebles publicados, ¿no? Realmente somos un portal joven, llevamos desde el 2009, que es cuando se creó, y formamos parte del grupo Vocento, que es un grupo importante de comunicación en España, con más de 175 empresas ahora mismo, y bueno, entre las 10 principales compañías de Internet en España, con un total de 25 millones de visitantes al mes, ¿no? Luego, bueno, a nivel regional, lo que tenemos es una presencia con cabeceras de periódicos importantes en casi todas las regiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, explicar de dónde venimos, aunque algunos seguro que ya lo conocerán, pero es interesante compartir pues algunas experiencias que hemos tenido durante estos años, ¿no? Dónde estamos ahora mismo, y tratar de ver un poco una perspectiva de lo que va a ocurrir, ¿no? De aquí a los próximos años. Vamos a ver una serie de datos macro que muchos ya conocemos, pero vamos a hacer una comparativa con series históricas, lo que es muy interesante ver cómo han evolucionado estos índices macro, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver la variación interanual del PIB, que, como vemos, está pues bueno, bajo mínimos desde hace muchos años, y vemos un poco la tendencia que ha tenido durante yo veo aquí las fechas en pequeño, pero bueno, ha habido un cierto crecimiento equilibrado, con picos importantes, si no veo mal, en torno al 2004, 2005. ¿Qué porcentaje del PIB tenía? ¿Sabes un poquito qué porcentaje hemos perdido por la construcción o por...? Bueno, realmente se ha llegado a decir que la construcción ha llegado a ser, estaba más o menos en torno al 12% del PIB. Ahora mismo no sabría decir el dato exactamente, pero probablemente estemos en torno al 7, una cosa así. Unos 5 puntos puede haber perdido desde el año 2007, que fue cuando empezó a bajar, ¿no? Pero tenía una incidencia importante de hecho era el segundo sector más importante después del turismo, ¿no? De la incidencia del turismo en el PIB. Bueno, ni que decir tiene que cualquier tipo de pregunta que puedan tener y que hagamos esto interactivo, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos la evolución del PIB y vemos un poco, bueno, pues en la situación actual en la que estamos, que realmente más que una, pues se ha hablado de recesión, se ha hablado de que estamos en una situación, digamos, bueno, pues de acoplamiento en este sentido, pero la realidad es que al final estamos viviendo una especie de W más que la V que se decía al principio, ¿no? Y ahora mismo estamos bajo mínimos, ¿no? Desde el punto de vista de la tasa de paro, que hoy hemos conocido el dato del Ministerio con respecto al de la EPA de la semana pasada o de la anterior, bueno, pues también hay que decir tiene desde dónde venimos, desde el año 85 en este caso, hasta actualmente, que bueno, hubo un cambio en la definición, en lo que es la propia
bueno, cómo se realizaba el índice, y vemos que hay un cambio ahí en el 2002, pero bueno, la realidad es que la subida desde el 2008 es absolutamente brutal. Viendo también en tasa y número de parados, pues lo mismo. Vemos el corte ahí en el 2001, y bueno, y estamos en tasas de paro pues muy cercanas a las del año 94, que en definitiva eran tasas que ya venían de la crisis del 92, ¿no? Pero vamos, vemos un crecimiento importante desde prácticamente el año 2007, que fue cuando empezó a surgir todo esto. Hablábamos antes un poco de cuál ha sido la incidencia del sector en todo esto que está pasando, ¿no? Realmente, bueno, pues muchas veces se le echa la culpa al sector de muchas de las cosas que han ocurrido, pero la realidad es que forma parte de una globalidad, y por supuesto tiene mucho que ver los sectores financieros, y seguro que os habrán hablado de algunas películas recientes y no tan recientes que han salido este año y año anterior, como Inside Job o Margin Call, que claramente se centran en más sector financiero que sector de la construcción. En definitiva, ha ido todo muy unido, ¿no? Ha ido muy unido, y sobre todo el sector y las entidades financieras con la propia financiación de los inmuebles, ¿no? Desde el punto de vista del consumo de cemento, hay un dato bastante preocupante. Va muy ligado el consumo del cemento a la creación de empleo dentro del sector inmobiliario, ¿no? Y vemos que efectivamente hasta el 2007 pues hay un crecimiento importante de lo que es el consumo de cemento, y por lo tanto de la población activa dentro del sector, y vemos cuál es la bajada, que en este caso presenta en azul, del consumo del cemento, y vemos que hay un gap importante todavía de personas que están trabajando en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que esto nos indica es que en los próximos probablemente próximo año y pico, habrá una destrucción de empleo adicional de 550.000 puestos de trabajo. La realidad es que esto no tiene por qué ser así, porque obviamente están surgiendo otros subsectores dentro del sector inmobiliario que están funcionando francamente bien, que luego los veremos, ¿no? Y entonces no debería ir tan ligado como ha ido durante estos años, ¿no? Vemos un poco el gráfico de las hipotecas concedidas según las entidades. Yo no sé si ahí se ve bien, pero bueno, vemos tanto por número como por euros, ¿no? Y entonces vemos claramente el crecimiento que ha habido durante determinados años, y que ha ido reduciéndose de forma muy considerable desde prácticamente el 2006-2007, que fue cuando en el cuarto trimestre empezamos ya a notar ciertas caídas, ¿no? Vemos también a nivel de hipotecas concedidas, pues lo mismo, desde el año 90, nos vamos aquí un poquito más atrás, y vemos que en el 90 pues estábamos en unos niveles razonables, y el crecimiento realmente ha venido dado fundamentalmente desde el año 2000 hasta el 2007, finales del 2007, donde ha sido un crecimiento brutal, que estamos hablando prácticamente de multiplicarse por 4, ¿no? Lo mismo vemos aquí, que es un poco la comparativa de la tasa de paro con la mora hipotecaria, que va muy unida, obviamente. Vemos en azul la mora y en rojo la tasa de paro. Vemos que la mora durante el 2008-2009 prácticamente pues supera a la tasa de desempleo, y ahora está un poco por debajo, pero en tasas muy elevadas. Una pregunta: ¿esa mora implica mora de cliente final, o de hipotecado, o de promotor? Porque cuando se habla de mora se distingue en ese bueno, no hay una distinción. O sea, realmente un préstamo entra en mora independientemente de quién sea. Puede ser un préstamo promotor, puede ser un préstamo suelo incluso, o puede ser efectivamente préstamos a vivienda final, o sea, no hay aquí no se realiza un desglose de cada uno de los diferentes. Porque no sabía si realmente esa mora viene de por sí del desempleo, o era una mora que viene más de promotores, que parecía al principio un poco
lo que estaba no presionando a los bancos. No sé muy bien ahí. Bueno, realmente vemos aquí, de hecho, que va muy ligada a la tasa de paro. De hecho, en años anteriores, estamos hablando desde el 2007 hasta el 2005, o sea, esos 2 últimos años, tenemos la tasa de paro, obviamente, por encima de la mora, ¿no? Y vemos como a partir del 2007 sí que la mora empieza a crecer, con lo cual está muy ligado, o sea, pero no quiere decir que de alguna manera esa mora sea única y exclusivamente de personas que se quedan en desempleo y que dejan de pagar las hipotecas. También están incluidas aquellas, por supuesto, de promotores, como decía, y de otros agentes, ¿no? Pero fundamentalmente el grosso está en la mora producida por los impagos por la situación de desempleo, ¿no? Esa es la realidad. Estamos hablando en el 2011, finales del 2011, y que la mora efectivamente está llega casi al 3%. Es efectivamente bastante baja con la realidad actual, ¿eh? Ahora mismo no sé exactamente cuál es el porcentaje de tasa de mora, pero en función de cada banco, estamos hablando también, aquí tenemos en cuenta que estamos hablando de una tasa de mora global, por así decirlo, de todas las entidades financieras. Hay entidades financieras que tienen una tasa de mora más elevada por haber tenido mayor exposición en el sector inmobiliario, y otras que la tienen muy por debajo. Pues, por ejemplo, Bankinter, que no ha tenido prácticamente exposición al mercado, al sector inmobiliario, pues tiene una tasa de mora mucho menor, ¿no? Pero estamos hablando de ese orden. Sí, no, realmente un 3% ya estamos hablando de una tasa de mora importante, ¿eh? O sea, quiero decir, podemos irnos a tasas de mora en las cajas muy superiores, pero bueno, son tasas importantes, ¿no? Bueno, y también por ver un poco la evolución del déficit público, y lo vemos en comparación con otros países, ¿no? Vemos España, que está con un déficit público importante, y que, como sabemos, tenemos que controlar, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución del PIB español, la deuda pública, privada y externa, bueno, pues un gráfico claro que vemos desde el año 95 cuál ha sido la evolución, sobre todo desde el punto de vista del crédito al sector privado, que se ha disparado de forma brutal, de forma brutal, mientras ha habido una cierta contención, salvo a finales del 2008 de la deuda pública, pero el resto de variables macro pues han seguido subiendo de manera importante. Pasamos a la evolución del precio del metro cuadrado de vivienda libre en España. Y vemos datos del 97, no nos hemos ido más atrás, pero realmente vemos como en el 92 hasta el 94 empiezan a bajar, y luego ya se empiezan a recuperar en torno al año 96, ¿no? Vemos ahí una subida, como vemos, del 97 tenemos desde el 87 en el gráfico, desde el 87 vemos una subida hasta el 91-92, que ya es cuando empiezan a bajar, pero lo que sí que es interesante ver en este gráfico es cuál ha sido la evolución desde la salida de la crisis del 92, que se produjo más o menos en torno al año 96-97, cómo empiezan a crecer los precios. Y hemos tenido prácticamente 10 años de subidas de precio, 10 años de subidas de precio, con unos porcentajes de subida considerables, ¿no? Ahora mismo, luego lo veremos, pero el precio está situado en los 1.700 y pico euros el metro cuadrado, dicho por entidades públicas, ¿no? En este caso el Ministerio de Fomento. Y luego ya vemos la caída a partir del 2007 finales hasta situaciones actuales, que ahora mismo nos encontramos más o menos en el entorno del año 2005 en lo que a precio metro cuadrado se refiere de la vivienda en España, ¿eh? Entonces, un poco esto es de dónde venimos, y vamos a sacar unas pequeñas conclusiones que yo creo que son interesantes. Primero, decir, como comentábamos antes, que es el segundo sector de la economía con un impacto importante en el PIB, como decíamos, que debe estar en torno al 7-8%, y ha llegado a suponer alrededor del 12%.
Había una desfragmentación del sector importante. Muchas empresas, por ejemplo, durante los primeros años, 2000, 98, 2000, empresas que estaban construyendo en la costa, que no eran las empresas grandes tradicionales, sino que luego ya fueron las grandes las que empezaron a salir y a hacer vivienda residencial también, que antes no lo hacían. Hay muchas empresas participantes directa o indirectamente en el sector inmobiliario y un poco agentes de la propiedad nacionales e internacionales actuando en el mercado, ¿no? Las tasas de crecimiento nunca vistas en el sector. O sea, es algo, ponemos ahí los globitos, prácticamente 10, 11 años de fiesta absoluta, absoluta, en un sector que ha vivido unos años absolutamente de oro, ¿no? Con un PIB creciente, con un bajo nivel de desempleo o incluso pleno empleo dentro del propio sector, importando mano de obra de países europeos, fundamentalmente. Ha habido mucha inmigración que ha venido a trabajar en el sector inmobiliario. Ha habido un superávit presupuestario durante unos cuantos años. Ha habido récord en visados y construcción de viviendas, que luego lo veremos. Un elevado consumo de cemento, como veíamos. Las viviendas prácticamente se vendían solas, o sea, no había que vender, no había que invertir en marketing, no había que hacer grandes inversiones para vender viviendas, simplemente tener una buena red de ventas y realmente era un mercado más de demanda que de oferta, claramente. Con precios al alza, o sea, se veían precios prácticamente en determinadas promociones de obra nueva, como los precios, estrategias de precios. Yo recuerdo trimestralmente cómo se iban subiendo los precios de forma sistemática, ¿no? Y además con porcentajes pues razonables del entorno del 3,5, 4, 5%, ¿no? Un reconocimiento de los inmuebles como activos de valor a futuro, que realmente siempre lo ha sido, o sea, siempre ha sido así hasta lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y luego una buena tasación de los activos. Más que buena tasación, yo diría que una tasación muy generosa de los activos, ¿no? En muchos casos, y también esto es lo que ha provocado que se realicen ventas, y no solamente que se financien las casas, sino que se financien otras cosas adicionales a la propia vivienda. Sobrada liquidez en el sistema, eso lo hemos estado viendo durante años. Y bueno, y en definitiva, años de auténtica bonanza en los que no solo se han visto involucrados los agentes del sector, que esto es importante, promotores y constructores y las propias agencias, sino también las corporaciones regionales, las locales, los compradores y, por supuesto, las entidades financieras. O sea, esto ha sido un negocio de todos, no única y exclusivamente del propio sector. Aquí han estado involucrados una serie de agentes que han hecho que esto pues crezca de esta manera y de una forma sistemática. Para contarles una anécdota curiosa, yo prácticamente recuerdo como experiencia en determinados años agentes externos, incluso externos me refiero a agencias de otro país, inglesas, irlandesas, que operaban en España, incluso españolas, que lo que hacían era vender no solamente una vivienda, sino vender 2, incluso 3 a un mismo cliente, para revender las 2 y que el cliente pudiese comprar la suya a un precio prácticamente ridículo, ¿no? Estos hechos se han dado y son absolutamente reales, con el negocio consiguiente de la propia agencia inmobiliaria de estar cobrando por la venta de 3 viviendas más la reventa de otras 2. O sea, un porcentaje de 5 operaciones dentro del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejar claro que esto ha sido una auténtica fiesta, que esto se ha acabado y entre todos, pues yo creo que insisto, no solamente los agentes del sector, sino también los propios compradores, y las entidades financieras que han facilitado el acceso a estas viviendas. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Y vamos a ver también con datos macro, ¿no? La oferta en los primeros 9 meses
presenta una actividad realmente pobre. Hablamos del 2011 y no ya de los 9 primeros meses, sino del año entero. El consumo del cemento se sitúa en los años 70 más o menos, y las viviendas visadas o iniciadas retroceden hasta los 80, casi nada. La situación actual económica, que claramente hay una recesión que la tenemos encima, más de 5 millones de desempleados, 4 millones y pico, ha salido esta tarde el dato, y lo que hay es una falta de financiación y de liquidez clara en el sistema que hay que solucionar, ¿no? Una pregunta, ¿realmente esta situación ha hecho que a día de hoy cueste menos construir las casas? ¿Se ha deflactado algo lo que es el coste real de producción, o sea, de construcción? Absolutamente. Vamos a ver, aquí tenemos, digamos, dentro del escandallo de costes de la construcción de una vivienda está el suelo, que es una parte importante, que en condiciones normales debería estar en torno al 20-30% del coste total, y que en determinadas épocas ha llegado a estar al 70%, o sea, a suponer un 70% sobre el coste de la construcción de la propia vivienda. Y por supuesto lo que es la propia construcción no es que no se ha reducido de forma drástica, pero sí que los precios que se pueden manejar, aproximadamente, estoy hablando de una media, pero del entorno de unos 600 euros metro cuadrado, cuando hemos podido llegar a estar en el entorno de los 700, 800, 900.000 euros metro cuadrado. O sea que claramente ha habido se ha dejado de encarecer la propia construcción, y en definitiva también yo creo que ha habido una mejora en determinados materiales, y claramente yo creo que España en ese sentido es un país en el que se sabe construir muy bien frente a otros países, pero claramente ha bajado el coste de construcción, pero sobre todo el impacto del precio del suelo en lo que es la totalidad del coste del inmueble, ¿no? No sé si ha quedado. Sí. Bueno, pues luego decir que el número de transacciones de viviendas ha caído en un 30% el último año aproximadamente, desciende un 43% en vivienda de nueva construcción, y en segunda mano se rebaja un 20%. Estábamos hablando de datos de la administración, datos de Fomento y del INE. Ver que estamos, según la EPA, que salió hace una semana aproximadamente, está dando unos datos de 5.639.500 desempleados en abril. El Ministerio los ha dado y está en los 4.744.000. Casualmente este mes ha bajado el desempleo, pero aparentemente es normal en el mes de abril por el efecto Semana Santa. Con lo cual tampoco es para ponerse muy contentos, pero bueno, por lo menos es un dato positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que está asalariada, estamos hablando de unos sueldos medios de 22.511 euros, sin embargo es frecuente que estemos en torno a los 15.500, ¿no? Y se habla de que las familias a nivel general solamente pueden ahorrar 13 de cada 100 euros ganados, que es un 13%, y solo un 50,61% de los hogares han podido ahorrar, solo la mitad. El gasto medio por persona estamos hablando del 2010, se sitúa en los 11.160. Ahí vemos un mapa un poco de cómo está distribuido el desempleo en España, que como vemos afecta de manera mucho más importante en la parte sur de la península, ¿no? y sobre todo en Andalucía. Bueno, desde el punto de vista del entorno macroeconómico, y viendo y analizando el PIB ya más a corto plazo, no como lo hemos hecho antes, que lo hemos hecho un poco más a largo, vemos que el PIB en los 3 primeros trimestres creció en términos interanuales 0,9, 0,8 y 0,8 respectivamente. Sin embargo, en octubre y diciembre desciende apenas a 0,3 respecto al mismo trimestre del 2010, ¿no? Observamos una aceleración de la caída experimentada en el cuarto trimestre por el sector de la construcción de un menos 3,7%. O sea que claramente la pregunta que hacemos al principio es que ha descendido, pues eso estábamos hablando del 12 al 7, 5 puntos, 4 puntos, aproximadamente, ¿no?
Desde el punto de vista del desempleo vemos aquí los gráficos desde el año 2006 en la parte izquierda en cómo ha ido creciendo, y luego lo vemos por trimestres, ¿no? Y entonces en el 2011 se ha cerrado con el 22,85, ya estamos en torno al 24 y pico, y bueno, es un dato que desde el año 96 no se conoce, que es cuando empezábamos a salir de la crisis del 92, ¿no? Lo que comentábamos, los datos de empleo exactos, de desempleo, la EPA por encima de los 5,5 millones y 4.744.235 a día de hoy del propio ministerio. Pero bueno, vemos los gráficos como hay una evolución, vamos, desde el 2006 al propio 2008, donde empieza a crecer de manera sustancial, y luego bueno, pues siguen produciéndose porcentajes de desempleo, ¿no? Desde el punto de vista de las zonas, de las provincias, bueno, pues vemos realmente que es una situación bastante grave, ¿no? Vemos concretamente ahí determinadas zonas como son Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Ciudad Real, Albacete y Toledo, pero bueno, todas las que estamos viendo aquí están actualmente en el cuarto trimestre del 2011 por debajo de la media nacional, ¿no? Y luego, sí. En este caso, entiendo que la persona o el perfil de gente que compraba pisos en la costa era extranjero, ¿no? O sea, entiendo que también ha descendido el interés por comprar pisos en la costa, porque por mucho, pero ahí en Alemania, por ejemplo, no hay tanto desempleo. O sea, que entiendo que eso ha sido más un fenómeno, un poco de desinterés por nuestro paquete turístico, o porque se... Bueno, hay que decir que efectivamente ha habido una demanda importante de mercados de mercados europeos, fundamentalmente el inglés y el alemán, que son mercados que tradicionalmente veranean en España, y que el paso siguiente, después de realizar varios veraneos, por así decirlo, es la adquisición de una vivienda en la costa. Pero sí que es verdad que también ha habido mucho inversor nacional o mucho comprador español que ha comprado primero con una intención de inversión y en algunos casos como disfrute, ¿no? Realmente se tenían esas dos facetas, el uso y disfrute y la propia inversión, ¿no? Claramente han caído ambas, y en el caso de los extranjeros por una cuestión de confianza país. O sea, que al final, bueno, pues en estos últimos años han visto, y sobre todo aquellos extranjeros que habían comprado viviendas en el año 2005-2006, como los precios han empezado a bajar, ya se han metido en situaciones de negative equity, quiere decir que las hipotecas están por debajo del precio de compra de las viviendas, y entonces, bueno, pues realmente son mercados muy rápidos a la hora de trasladar esos mensajes en los mercados de origen, y que lo que ocurra es que se paralicen las compras, ¿no? ¿Tenéis mucha gente que en pisos.com que compra, extranjeros que compran, o...? Bueno, realmente no. O sea, como portal inmobiliario español, te diría que no. Te diría que estamos focalizados única y exclusivamente a nivel nacional, y no tocamos cliente extranjero, a no ser que haya clientes extranjeros que sean residentes en España, que entonces sí que utilizan los portales españoles, pero generalmente lo hacen los portales de origen, si es que se encuentran en origen, ¿eh? Bueno, pues estos son un poco todas las provincias que están situadas en desempleo superior al de la media nacional, y estas son las que están situadas por debajo de la media nacional, ¿no? Bueno, pues tenemos zonas como Vizcaya, como Álava, como Guipúzcoa o Madrid o Barcelona que están en unos porcentajes menores, ¿no? Aquí vamos a dar algunas pinceladas, y es que un poco el número de personas inscritas a nivel de empleo, decir que ha bajado este mes. O sea, vamos a dar un poco los datos de este mes, que son algo positivos. Ha bajado en 6.632 personas. Rompemos así 8 meses de subidas en el desempleo,
pero ya decimos que es por el efecto de Semana Santa, ¿no? El dato, de todas formas, sigue siendo mucho peor que el año pasado, cuando el paro en abril bajó en 64.000 personas. Estamos hablando de 10 veces, ¿no? Dentro de la serie histórica iniciada en el 2006, la caída de paro registrada en abril de este año es la menor de todas, y en total el paro registrado asciende a la cifra que veíamos antes, ¿no? Vemos un poco por sectores y casualmente vemos que como el sector de la construcción ha descendido el paro en 1.388 personas, en un menos 0,17. Vemos hay otros sectores, y en términos anuales los descensos en la afiliación más significativa se registra en el sector de la construcción. O sea, hay más gente que está en la seguridad social, que está dejando de trabajar, que aquellos que están trabajando en empresa, ¿no? Desde el punto de vista de las viviendas visadas, vemos aquí un gráfico desde el año, si no veo mal, 85 efectivamente. Vemos cómo ha ido evolucionando desde los 200.000 visados del año 85, y vemos claramente un poco que hay ese crecimiento hasta que llega el año 90-91, que empiezan a bajar los visados, y luego ya tremendo que hemos llegado hasta casi el 1.000.000 de visados en el año 2006, 900 y pico mil. O sea, es una auténtica barbaridad. Visados no quiere decir que sean viviendas construidas, pero el número de visados, porque muchas veces se confundía y se hablaba del 1.000.000 de viviendas de producción, cuando realmente no producíamos 1.000.000 de viviendas, sino estábamos en el entorno de los 600.000. Sí que es verdad que se visaban 1.000.000. Y vemos como desde el 2006, en el 2007 ya baja de forma importante, con lo cual es un indicio de lo que se nos venía un poco encima, y como ya en el 2008, 2009, 2010 y 2011 los visados son absolutamente ridículos, ¿no? Sí. ¿En qué consiste el visado de vivienda? Sí, vamos a ver, el visado de una vivienda son los proyectos que se realizan y que se presentan a los ayuntamientos para ser visados, ¿vale? No quiere decir, tú puedes presentar un proyecto, no quiere decir que lo vayas a ejecutar, quiere decir que lo presentas para visarlo. Se visan en los colegios oficiales de arquitectos, ¿vale? Y luego, una vez visados, se presentan en los ayuntamientos para que den las licencias correspondientes y para que se pueda urbanizar, Entonces, bueno, no quiere decir que todos los proyectos que se visan en los colegios se ejecuten y se llevan a cabo como proyectos de construcción, ¿Vale? Bueno, vemos aquí la evolución de las viviendas visadas, como veíamos antes. Aquí ya desde el 2009 hasta diciembre del 2011, cómo ha ido cayendo de forma importante viviendas visadas, y luego tenemos las medias móviles, tanto anual como semestral, ¿no? Bien, en el 2011 se habrían iniciado entre 50.000 y 55.000 viviendas libres, mientras que las protegidas iniciales se habrían situado en las 33.000, 38.000 aproximadamente. Esto quiere decir que estamos hablando de en torno de 85.000, 90.000 unidades, que ya pueden ver que el porcentaje de las viviendas iniciadas ha caído también de forma considerable, ¿no? Vemos ahí, volvemos a ver el pico del año 2006, de las 400, 600, casi 700 y pico mil viviendas, ¿vale? Y estamos ahora en unos niveles del entorno de las 90.000, ¿no? A nivel de decir que la población española se decanta de forma absolutamente abrumadora por la compra frente al alquiler, eso es claro. Siempre hemos tenido mucha mayor intención de compra. De hecho, nosotros en el portal, aunque sí que notamos un cierto cambio de un año para otro, para que se haga una idea, el año pasado estábamos en el entorno del 80% de búsquedas de compra de vivienda y el 20% de alquiler, y ahora estamos en el 75-25, o sea, va variando ese porcentaje, pero todavía hay una clara intención de compra, aunque muchos potenciales compradores no puedan dar el caso, y ya veremos las fórmulas que se están utilizando, ¿no? Durante el ciclo alcista residencial en España tiene una demanda estructural de aproximadamente unas 400.000 viviendas, y uno de los factores clave para explicar el desmesurado crecimiento de los hogares entre el año 2000 y 2009 es el fenómeno de la inmigración, que claramente hemos
ha traído gente a trabajar a España en este sector y por supuesto en muchos otros, ¿no? Bueno, seguimos con la parte de cómo han crecido, cómo han evolucionado los hogares. Bueno, pues lo vemos desde el año 79 prácticamente, donde hay dos periodos desde el 79 hasta prácticamente el 2000, donde estábamos en promedios de 160.000, 150.000 hogares al año, y luego nos disparamos a los 400.000 durante los años de bonanza, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues prácticamente más que doblar, 2,5 veces, ¿no? Esto, para la parte de la burbuja, ¿cómo tiene que ver esto con lo que se ha llamado la generación, el boom, la generación de esa que ha sido tan ese boom demográfico que hubo hace tiempo, que a lo mejor ha coincidido también, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que coincide con el boom demográfico, si no recuerdo mal, del 73, principios de los 70 más o menos, una cosa así, que efectivamente ha habido muchas personas que se han independizado durante estos años. Eso, unido al fenómeno de la inmigración, pues ha hecho que el número de hogares crezca de manera considerable durante estos años. El baby boom, ¿no? Se llamó. Efectivamente, el baby boom, que estamos hablando pues de los años aproximadamente los años 70, seguro que hay gente aquí que lo sabe mejor que yo, pero aproximadamente yo creo que estamos hablando de eso, y como bien decíamos, de la propia inmigración, ¿no? Bueno, ha vuelto a caer y estamos ahora mismo en el entorno de los 130.000 hogares, por debajo de los años 80. Que se dice pronto, ¿no? Básicamente decimos que es un registro no observado desde los 90, pero realmente nos retrotraemos un poco más y nos vamos a los 80, cuando estábamos hablando de unos 160.000, 150.000 en los años 90, ¿no? A nivel de la renta disponible de los hogares, que también es interesante analizarla, vemos desde el año 95 cómo ha evolucionado, y de un entorno de los 17.000, 18.000 euros, pues hemos pasado hasta el 2008, que estuvo creciendo de una manera intensa, a superar los 26.000 y pico, y ahora a decrecer un poco, ¿no? Y vemos la venta total de viviendas, que por primera vez desde que existe la serie estadística, el total de viviendas vendidas en nuestro país ha descendido por debajo de las 400.000 unidades, concretamente algo menos de las 350.000 viviendas, que no está nada mal, de todas maneras, y bueno, vemos de hecho que el 2011 pues es el año en el que claramente menos viviendas se han vendido desde el 2004, ¿no? Aquí podemos ver zonas en las que ha caído, hay caídas superiores al 29% con respecto a las vendidas en el 2010, como pueden ser zonas como Valladolid, Segovia, A Coruña, Palencia, Álava, Zaragoza, Albacete o Ceuta, que tienen caídas superiores al 40%, ¿no? Sin embargo, luego vemos otras que las caídas han sido inferiores al 20%, como pueden ser Castellón, Gerona, Toledo, Baleares, Alicante, Tarragona, y alguna más, ¿no? Del total de viviendas nuevas, porque estábamos ya nos metemos desde el total de las viviendas a las propias viviendas nuevas y de segunda mano que vamos a entrar, estamos hablando de que en el 2011 se vendieron 127.000 unidades, un 36,5 menos que el año 2010, ¿no? Y un 31% menos que los años 2006-2007. Hay unos descensos mayores en determinadas zonas, como veíamos antes, que en este caso son Álava, Zaragoza, Ciudad Real, Valladolid, Segovia, Las Palmas, Teruel, Palencia, León y Albacete y Ávila, con caídas superiores al 50%, y luego con caídas inferiores al 25%, Vizcaya, Madrid, Tarragona, Cuenca y Guipúzcoa. Y luego en las de segunda mano pues ocurre un poco lo mismo. Hay un mayor número de viviendas que se venden. Vemos que en el 2011 superan las 200.000, pero aún así estamos hablando de porcentajes muy inferiores con respecto al año pasado, en el entorno del 25%. Zonas que muestran caídas superiores al 33%, como son Madrid. Es curioso porque se invierte aquí la tendencia en determinadas zonas: Madrid, Burgos, Valencia, y luego con descensos inferiores en Teruel, Castilla, Toledo y Alicante, ¿no? Y aquí vemos la comparativa de las dos. Para que se hagan una idea, ahora mismo en el 2012 ya estamos empezando a ver que hay un cierto equilibrio entre lo que es la vivienda nueva y la vivienda de segunda mano. Las ventas que se realizan están más o menos en la misma línea en número.
Luego es interesante ver el precio y los ratios de esfuerzo. Decir que el stock existente sigue estando entre las 700 y 800 mil unidades. La verdad es que es difícil rebajarlo al ritmo de ventas al que vamos, y bueno, esta es una situación que, junto a la debilidad actual de la demanda, da lugar a que el precio de la vivienda siga claramente con una tendencia a la baja, ¿no? Con una tendencia a la baja a corto y medio. ¿Y cómo se calcula ese stock? Entiendo que sea parte el sector financiero, banca, que se ha quedado, otra parte a lo mejor de gente interesada en venderlo, o como un poco, bueno, ¿dónde sale ese dato, por curiosidad? Vamos a ver, es un dato estimado porque hasta el 2007, si no recuerdo mal, yo creo que a finales del 2007 el Ministerio de Vivienda, por entonces, realizó un informe con una metodología determinada sobre las viviendas que había en stock, y estimó pues unas cifras similares, un poco por encima de estas, ha descendido un poco, pero realmente desde esa fecha no hay, particularmente que yo conozca, datos oficiales que den una muestra del stock en real existente. De hecho, por eso están sacando iniciativas como tratar de aflorar los alquileres de cara a ver si realmente son en fin, las viviendas están siendo habitadas o no están siendo habitadas, o las están habitando los propios inquilinos, o, en fin, una serie de mecanismos que permiten de alguna manera tratar de medirlo, pero no es fácil de medir, no es un dato fácil de medir, pero vamos, sí que hay, bueno, sí que de alguna manera, desde el punto de vista de Hacienda, que ahora con los cruces que van a hacer vía catastro y vía consumos, se puede saber qué casas están deshabitadas, por lo menos casas que están deshabitadas, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo que tenemos este nivel de stock. Pues hay precio medio nominal y real, que reales con descuentos, o cómo es. No, bueno, el precio, vamos a ver, estamos, sí, es que son fórmulas de cálculo que en este caso tiene el Banco de España. El que hay que tener en cuenta es el real, por así decirlo, ¿vale? Al nominal, digamos, que le descuentan una serie, esto es como bruto y neto, en el sentido que le descuentan una serie de factores donde dejan el precio por debajo del real. No sabría decir exactamente los cálculos que se realizan, pero el que tenemos que tener en cuenta es el valor real, ¿no? El valor real que está en los 1.701,8 a finales del 2011 en euros por metro cuadrado. Durante el 2011 se ha producido una caída de un 6,8%, registrándose un descenso desde marzo del 2008, que estaba en 2.101 euros, bueno, estamos hablando de un 19%, ¿no? Y equivale al segundo trimestre del 2005, que es lo que veíamos antes, ¿no? Que estamos a precios ahora mismo del 2005. El ajuste de los precios se está produciendo de una forma mucho más lenta, a pie de calle, claramente, como veremos ahora, porque los precios de oferta están muy por encima de los precios que de alguna manera ofrece la administración, que son vía notariado. Me falta pues entonces vamos a ir muy rápido porque, bueno, por ver, vamos, aquí vemos un poco el precio, cómo ha ido evolucionando en las diferentes en las diferentes zonas. Vale, no vamos a entrar aquí. Vemos el índice de precios, esto es, bueno, sobre la base desde el año 2007, cómo ha ido bajando, y luego aquí ya me meto en los precios de oferta, que como digo, varían bastante y de forma considerable, con los 1.700 que nos da el Ministerio de Fomento. Nosotros concretamente tenemos un precio, en marzo lo teníamos en 2.052, tenemos una serie de medidores, que es el índice del mercado inmobiliario, que pueden ver a la derecha, que lo tenemos el 80,86%, es un índice en base 100 desde precios de enero del 2009. Quiere decir que desde nosotros tenemos registradas unas caídas generalizadas del 20%, no llega al 20%, 19,14% desde el 2009, ¿no? Es curioso porque me sigo encontrando muchas veces con gente que dice que los pisos que quieren comprar no han bajado. Yo supongo que será una ilusión, ¿no? O sea, será un poco... Porque yo a veces me encuentro con gente que dice, no, es que yo lo que me quiero comprar no ha bajado. No.
Vamos a ver, no es ninguna ilusión. La realidad es que, efectivamente, a nivel general, los precios, hay una tendencia a la bajada de precios, y esto es con lo que la gente se queda, pero a nivel particular y en zonas específicas y determinadas, probablemente quien te lo esté diciendo estará buscando en zonas que son muchísimo más estables. Nosotros analizamos, por ejemplo, precios de determinados distritos donde ves distritos que incluso el precio sube. Entonces te vas a un distrito, te vas a Salamanca, te vas a Centro, te vas a Retiro, te vas a una serie de distritos aquí en Madrid concretamente, y es que los precios están prácticamente estables. O sea, no han variado de forma considerable. Primero, o bien porque los propietarios no tienen necesidad de venta y no venden, porque además son inmuebles que generalmente están en propiedad desde hace tiempo y bueno, pues no están dispuestos a vender por debajo de un precio que estimen oportuno, y bueno, y eso. Bueno, decir algo sobre la financiación, que estamos muy rápidamente, 793.000 millones de euros, el 74% del PIB, nada más y nada menos, y bueno, y que hay un altísimo apalancamiento de las familias. Esto es así, esto es real, y hay un deterioro de la fortaleza de la demanda, ¿no? Las hipotecas constituidas vemos cómo han bajado, no vamos a entrar en detalle, pero vamos, 33% y casi un 70% menos de las registradas en el momento álgido del ciclo. Vemos las hipotecas por comunidades, pero vamos a ir un poco a las conclusiones, en definitiva, porque yo creo que es lo que interesa, las hipotecas sobre viviendas, cómo han ido bajando. Aquí vemos el importe medio sobre las viviendas, que han bajado las hipotecas de 150.000, que ya particularmente nos puede parecer bajo, hasta estar en el entorno de los 105.000, aproximadamente 104.000. Y bueno, y claramente hay un problema de morosidad, eso lo vemos. Tenemos un cuadro a la izquierda donde vemos que hay 138.838 millones de euros, lo que supone un 12,7% del PIB a nivel de volumen de créditos, de dudoso cobro, o sea que es realmente una cifra bastante escalofriante, ¿no? No voy a entrar aquí, es un estudio de oferta y demanda que hacemos nosotros, que es muy interesante, porque vemos un poco el gap que existe entre el precio de oferta y el precio que están dispuestos a pagar los compradores, ¿vale? Pero todavía hay un gap importante y son precios que se tienen que ajustar, lo analizamos por provincias en cada una de las zonas. Y las conclusiones, es que las variables macrofundamentales siguen siendo absolutamente negativas. No existe ningún tipo de confianza por parte del consumidor, eso está claro, y además, unido a la inestabilidad laboral y la dificultad de acceso, hacen del crédito que la demanda se retraiga y sigan bajando los precios de forma moderada, porque bajan, pero de forma moderada, todo hay que decirlo. La vivienda sigue marcando mínimo año tras año, y no se esperan síntomas de que haya tocado suelo, pero, como decía, hay en determinadas zonas que sí que ya lo ha hecho, y zonas incluso en las que está creciendo. Del lado positivo hay que señalar que los esfuerzos que está realizando el gobierno con el fin de llevar la economía por una senda de crecimiento consistente, supuestamente, y sostenible en el tiempo, se están llevando a cabo innumerables reformas, que eso es indudable, por parte del gobierno. Grandes recortes en el gasto público, y un control del déficit, tratando de potenciar ese crecimiento, y es difícil que todas las reformas tengan un efecto a corto plazo. Eso es obvio, ¿no? Pero probablemente empezaremos a verlas a medio y largo plazo. La recuperación de la deducción por vivienda habitual es algo interesante, y el mantenimiento del IVA al 4% también, pero prácticamente no va a tener incidencia, y la escasa financiación para la compra particular es lo que de alguna manera está produciendo que esto pues que los precios obviamente sigan bajando, y que se sigan realizando cada vez menos transacciones. Muy rápidamente, ¿hacia dónde vamos? Se supone que en 2013 va a seguir existiendo ese empleo. En el 2014 parece que ya vamos a empezar a crear empleo. Ya se está creciendo en empleo autónomo, lo cual es muy positivo, y en crecimiento de nuevas empresas. Y señores, decir que existen buenas oportunidades en determinados sectores de la construcción, concretamente rehabilitación, reformas y algunos específicos que empieza a haber temas interesantes. Y desde el punto de vista de inversión, también decir que hemos visto rentabilidades del torno al 10% en la adquisición de viviendas, que suponen una verdadera oportunidad por precio y que se pueden alquilar, y por consiguiente sacar esa rentabilidad en torno al 10%. ¿Vale?
Hablar muy rápidamente del problema de la liquidez. Estamos hablando de que ya se le han prestado a los bancos, a las entidades financieras, unos 300.000 millones, 230.000 millones netos, que parece ser que necesitamos otros 80.000 millones de euros las entidades financieras para conseguir sanear el sistema, y que son datos verdaderamente preocupantes, ¿no? En este sentido. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Muy rápidamente, cómo están afectando las reformas desde el punto de vista de la reforma financiera. Bueno, pues de alguna manera que no se queden viviendas sin terminar, como ocurrió en el 92 por las altas provisiones, que bajen los precios de los activos en manos de las entidades financieras. Vamos a ver si esto ocurre. De momento no se ha notado, de momento o se ha notado poco, y que fluya el crédito, que en teoría ocurriría si las entidades financieras comienzan a realizar ventas masivas, ya que actualmente tienen en propiedad muchos activos y por consiguiente la financiación de los activos. No voy a entrar, porque yo creo que eso nos acaba el tiempo, pero vamos, hacer un muy breve comentario sobre las sociedades con activos inmobiliarios, los llamamos no deseados, por no utilizar otra palabra, aunque pongamos ahí el gráfico, pero bueno, parece que algunos bancos no quieren, probablemente se haga y bueno, pues sea de utilidad para el conjunto de las entidades financieras. Y poco más. Yo quería dar algún dato positivo, que claramente no nos queda otra que crecer. Lo que no sabemos es cuándo, ese es el problema. Que hay una fórmula matemática clara actual, que es un poco R cuadrado, que son reformas y recortes igual a esfuerzo de los ciudadanos, es lo que quería nuestro presidente, y esto se está cumpliendo, y poco más. Decir que las previsiones para el 2012 no son muy alentadoras, pero bueno, por dar alguna cosa positiva, hay oportunidades de compra, eso sí que lo digo. Hay alternativas a la compra, como es el alquiler, y la opción y el alquiler con opción a compra. Como decía, hay subsectores que están funcionando muy bien, como es la rehabilitación y las reformas, y bueno, y positivo, porque se ha producido una desfragmentación del sector. Ahora se supone que quedan los buenos, y eso en general es bueno para el sector. Y poco más. Muchas gracias a todos. Bueno, nada, muchas gracias, Manuel. Y esperamos que esta bajada de vino también haga que las empresas puedan coger locales más baratos, y también esto ayude un poco a hacerlas más competitivas. O sea, que yo creo que esa parte también es positivo. Efectivamente.